El copero se olvidó de José, pero Dios no se olvidó de él. Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. Génesis, capítulo 41. 2 años más tarde, el faraón soñó que estaba de pie al lado del río Nilo. Del río salieron 7 vacas hermosas y gordas que se pararon a comer pasto. Después salieron del río otras 7 vacas flacas y feas que se pararon al lado de las otras vacas a la orilla del Nilo. Entonces las vacas feas y flacas se comieron a las vacas hermosas y sanas. Luego el faraón se despertó. Después el faraón se volvió a quedar dormido y tuvo un segundo sueño. Había 7 espigas de trigo, gordas y buenas, creciendo en un mismo tallo. Después crecieron 7 espigas más, flacas y quemadas por los vientos del oriente. Luego las espigas flacas se tragaron a las espigas gordas y llenas. Entonces el rey se volvió a despertar y se dio cuenta de que todo había sido un sueño. A la mañana siguiente estaba preocupado, así que mandó a llamar a los magos y a los sabios de Egipto, y les contó su sueño, pero ninguno de ellos se lo pudo interpretar. Entonces el jefe de los coperos le dijo a Faraón: «Hoy me acuerdo de lo mal que me he portado». Una vez el Faraón estaba enojado conmigo, su siervo, y me mandó a prisión junto con el jefe de los panaderos. Él y yo tuvimos cada uno un sueño la misma noche, cada uno en su propio significado. Había un joven hebreo ahí con nosotros, siervo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y él nos explicó el significado del sueño a cada uno. Todo resultó tal como él nos lo había dicho. Yo recuperé mi antiguo empleo, pero al otro lo colgaron. Entonces el faraón mandó a llamar a José y rápidamente lo sacaron del hueco. José se afeitó, se cambió la ropa y se presentó ante el rey. El faraón le dijo: «Tuve un sueño, no hay quien me lo pueda interpretar. Pero he oído que cuando tú escuchas un sueño, lo puedes explicar». José respondió al faraón: «Yo no puedo, pero tal vez Dios se lo pueda explicar». Entonces el faraón le contó: «En mi sueño estaba yo parado al lado del río Nilo. De repente del río salieron 7 vacas gordas, hermosas, que se pararon a pastar. Después salieron del río otras vacas que se veían muy mal, feas y flacas. Nunca he visto vacas tan feas en todo Egipto. Luego las vacas flacas y feas se comieron a las primeras 7 vacas, las gordas, pero no se les notaba que se habían comido a las otras vacas, ya que seguían estando igual de flacas y feas. En ese momento me desperté. Después vi en mi sueño que había 7 espigas de trigo llenas y hermosas que crecían en un mismo tallo. Después crecieron 7 espigas secas y quemadas por los vientos del este. Luego las espigas secas se tragaron a las espigas llenas y hermosas. Les conté esto a mis magos y nadie me pudo decir su significado. Entonces José le dijo al rey: «Estos 2 sueños son sobre lo mismo. Dios está tratando de decirle lo que Él va a hacer pronto. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas hermosas son 7 años en el mismo sueño. Las 7 vacas flacas y feas que salieron después son 7 años, al igual que las 7 espigas quemadas y secas. Estos son 7 años de escasez. Dios le está mostrando lo que Él va a hacer pronto.
Durante 7 años habrá abundancia de comida en la tierra de Egipto. Después de estos 7 años, vendrán otros 7 años de escasez. La gente de Egipto se olvidará de toda la gran cantidad de comida que había antes. La escasez destruirá al país. La abundancia quedará en el olvido, porque la escasez que vendrá después va a ser muy fuerte. Y el significado de haber tenido 2 sueños repetidos es este: Dios ya decidió que va a hacer esto y todo va a comenzar a suceder muy pronto. Entonces el faraón debe buscar un hombre sabio e inteligente para ponerlo a cargo de Egipto. Después el faraón debe asignar gente que recoja una quinta parte de lo que produzca Egipto en los 7 años de abundancia. Debe recolectar toda la comida de estos años buenos que vienen, almacenar el grano bajo el control del faraón en ciudades determinadas y cuidarlo. Esta comida va a ser una reserva para el país, para los 7 años de escasez que caerá sobre Egipto. De esa manera no se destruirá el país. El faraón y todos sus ministros aprobaron la propuesta. Luego el faraón les dijo a sus ministros: ¿podríamos encontrar a otro hombre como este que tenga el Espíritu de Dios en él? Entonces el faraón le dijo a José: como Dios te ha mostrado todo esto a ti, no existe nadie más sabio e inteligente que tú. Tú estarás a cargo de mi palacio y toda mi gente obedecerá tus órdenes. El faraón será el único con más poder que tú. Después el faraón le dijo a José: mira, te he puesto a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó el anillo real de su mano y se lo colocó en la mano de José. Lo vistió con ropa muy fina y le colgó una cadena de oro en el cuello. Lo hizo montar en la segunda coraza real y la gente gritaba frente a él: ¡abran paso! Entonces, así el rey lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto. El faraón le dijo a José: yo soy el faraón, pero sin tu autorización nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto. Después el faraón le puso el nombre de Safenat Panea a José. También le dio como esposa a Asenat, la hija de Potifar, sacerdote de la ciudad de On. Entonces José quedó al frente de Egipto. José tenía 30 años cuando empezó a servir al faraón. El rey de Egipto se fue de la presencia de faraón y viajó por toda la tierra de Egipto durante los 7 años de abundancia a la tierra que le produjo bastante. Él juntó todo el alimento de los 7 años en que hubo abundancia en la tierra de Egipto y lo almacenó en las ciudades. En cada ciudad almacenó el alimento de los campos que lo rodeaban. Entonces José almacenó mucho trigo, tanto como la arena del mar. Había tanto que dejó de medirlo, porque no se podía medir. Antes de los años de escasez, José tuvo 2 hijos con Asenat, hija de Potifera, el sacerdote de la ciudad de On. José llamó a su primer hijo Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos y a la familia de mi papá. A su segundo hijo lo llamó Efraín, pues dijo: Dios me ha dado hijos en la tierra en que he sufrido. Los 7 años de abundancia en la tierra de Egipto terminaron y los 7 años de escasez comenzaron a llegar, tal como José lo había dicho. En todos los países había escasez, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando la comida empezó a escasear en toda la tierra de Egipto,
La gente comenzó a implorar pan al faraón. El faraón les dijo: vayan a ver a José, hagan lo que él les diga. Cuando la escasez se esparció por todo el país, José abrió sus bodegas y comenzó a venderles trigo a los egipcios. La escasez era muy grande en todo Egipto. Gente de todo el mundo fue a Egipto a comprar trigo a José, ya que era muy grande la escasez en todo el mundo. Génesis capítulo 41, del 1 al 57. Recordemos que José, a la edad de 17 años, tuvo sueños, y podemos estar seguros que luego de 13 años Dios puso esos sueños en Faraón. Fue Dios también quien permitió que el jefe de los coperos, luego de su sueño, generado por Dios también, para que su propósito se cumpla, reveló los sueños a José para su interpretación. Pero retomando, Dios permitió que este varón se olvide de José por 2 años más, para que José termine de preparar su corazón, para que comprenda una vez más que su confianza no puede estar en ningún hombre. Jeremías 17:5 dice: esto dice el Señor, maldito el ser humano que confía en su semejante, el que se apoya en otros seres humanos mientras se aparta del Señor. Pero su opuesto es este, Jeremías 17:7, bendito el ser humano que confía en el Señor será su confianza. Y eso aún le faltaba entender a José. Como creo, también tenemos que aprender muchos de nosotros. Pero llegó el día en que el Señor por fin aprobó a José y puso en la memoria del copero el recuerdo de aquel varón de la cárcel que interpretó su sueño, aquel hebreo que le dijo: acuérdate de mí. Hay quienes dicen que no importan los medios, lo importante es llegar al fin. Pero Dios nos muestra lo contrario, que el fin es una consecuencia de los medios. Aprendamos de esta historia de José. La vida no es fácil, pero vemos ahora, ya no es el joven mimado y con privilegios, acusador de sus hermanos, quizá egoísta, imprudente, falto de tino, vanidoso, jactancioso, o quién sabe cuántos defectos más. Imagínate un rey así. Amigo oyente, ¿acaso no logras palpar la sabiduría de Dios? Tenemos ahora un José transformado, maduro y listo para gobernar. Y luego de mostrar a Faraón la revelación de sus sueños y asesorar a Faraón sobre lo que debería de hacer, mostrándole un gran plan de contingencia, Faraón notó la gran sabiduría de José, que solo puede venir de Dios. Génesis 41:38 dice: luego el faraón les dijo a sus ministros: ¿podríamos encontrar a otro hombre como este que tenga el Espíritu de Dios en él? ¡Qué pregunta tan reveladora la de Faraón! El Espíritu de Dios está en José, y el faraón le dice a José: tú estarás a cargo de mi palacio, y toda mi gente obedecerá tus órdenes. El faraón será el único con más poder que tú. Después el faraón le dijo a José: mira que te he puesto a cargo de toda la tierra de Egipto. De la cárcel al trono. ¿Es posible eso? ¿Verdad que no? ¿Pero hay algo imposible para Dios? Usando la historia de José, déjame dejarte una reflexión. Seguro que estás pensando hacia dónde te gustaría llegar. Al igual que José, quieres estar arriba, quieres gobernar y quieres poseer riquezas. Este mundo nada bueno nos ofrece.
placeres pasajeros, metas que alcanzar y luego que las alcanzas un corazón vacío, ansioso por más. Porque nada te va a llenar, no hay nada que tu corazón le sacíe. Solo cuando has alcanzado el amor de Dios en tu vida, sientes verdadera saciedad. Juan 4, del 13 al 14 dice: Respondió Jesús y dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Recuerda que en los pasajes que leímos de José, siempre dice: y Dios estaba con José. Entonces, no importa la situación en la que estés, si Dios está contigo, experimenta ese gozo y esa paz y la sabiduría que solo Dios te puede dar. Y que algún día digan de ti: ¿podríamos encontrar otra persona como esta que tenga el Espíritu de Dios? Si gustas de los mensajes de la Palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.